anterior bloque hemos visto cómo era necesario preparar una serie de configuraciones previas con nuestra herramienta analítica digital, que en este caso era Google Analytics, para poder luego sacar mucho más partido a los datos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos conocer? Son una serie de métricas, que es las que utiliza Google Analytics en este caso para transmitirnos la información. Tenemos sesiones, que sea la cantidad de visitas que recibe nuestro sitio web o nuestra aplicación móvil, usuarios, número de personas diferentes que generan esas visitas. Hay que tener en cuenta que un usuario viene identificado no como nosotros, por ejemplo, por un documento de identidad o con un pasaporte, sino por la configuración dispositivo-navegador. Es decir, siempre y cuando, y yo no borro las cookies, esté en el mismo equipo, ya sea móvil o desktop, y no cambie de navegador, me va a identificar como ese mismo usuario. Tendríamos luego métricas como porcentaje de rebote, que es aquel usuario que entra y no avanza a la página siguiente o no realiza ninguna interacción medible. En base a eso se calcula lo que es la duración de la visita o cantidad de páginas vistas, que es el número de páginas por las que va navegando el usuario durante la navegación. Y finalmente llegaríamos a lo que serían las conversiones, ya sea a nivel de comercio electrónico, lo que sean pedidos que refleja la herramienta Google Analytics, o aquellos objetivos que yo marque porque me ha interesado medir dentro de los 20 objetivos que permite Google Analytics. Añadir a carrito, suscripciones a la newsletter, clics sobre un botón. Entonces, con todo este ecosistema de métricas, entendiendo exactamente cómo las calcula Google Analytics, pasaríamos a lo que podéis ver ahora, que es el modelo Customer Journey, que es como mide Analytics. Un Customer Journey, un viaje del usuario, todos conocemos que es como las diferentes etapas por las que pasa un usuario desde que se aproxima a nuestro producto hasta que, en el mejor de los casos, ya no solo que acabe comprando, sino que lo fidelizamos. Entonces, Google Analytics en prácticamente todos los informes mide de esta misma manera. Estamos viendo ahora cómo sería este modelo Customer Journey dentro de Google Analytics, que es algo que se repite en prácticamente todos los informes que muestra la herramienta. En primer lugar, una serie de métricas de adquisición que nos muestra cómo entra el usuario a nuestro sitio web desde diferentes fuentes de tráfico, desde diferentes ciudades, desde diferentes navegadores. A continuación, una serie de métricas relacionadas con el comportamiento o lo que sería la experiencia en página, si le gusta o no la página en base a si avanza o no, si pasa más o menos tiempo, si visita mayor o menor cantidad de páginas. Y en último lugar, lo que serían esas métricas de conversiones, donde estaríamos viendo si el usuario hace lo que yo quiero o no que haga. Es decir, si ha llegado hasta el punto donde yo quería. Y vamos a ver esto ahora con un ejemplo, tal y como nos lo mostraría Google Analytics. En esta tabla podéis ver que aparece lo que sería el modelo Customer Journey aplicado en este caso al tráfico de países. Aparecen una serie de países donde podemos ver en qué medida están entrando a nuestro sitio web, cómo se están comportando esos diferentes países y hasta qué punto están convirtiéndonos según nuestros intereses. Es muy importante entender si yo hago acciones para atraer tráfico a esos países, si esos países están todos en igualdad de condiciones, es decir, todos tienen la misma tipología de precios, todos tienen, digamos, la misma competición y luego, de alguna manera, a nivel de conversión, si puede haber unos factores que influyan a esa conversión, pues ya no solo una política de precios, sino unos gastos de envío diferentes, un no envío a determinados países, etcétera, etcétera. En resumen, lo importante en este caso es comprender exactamente cómo miden estas métricas dentro de Google Analytics, porque si hiciéramos caso a estas mismas métricas en otras herramientas de analítica digital, podrían no medir de la misma manera. Entonces, a partir de ahí, vamos a trazar ese Customer Journey, que es muy interesante y muy importante que lo comprendáis, porque se repiten prácticamente todos los informes de la herramienta. De modo que, entendiéndolo una vez y sobre todo si habéis entendido este vídeo, vais a poder analizar todos los informes o la mayoría de los que aparecen en Google Analytics.